Estamos con Oscar Urruti, que forma parte de lo que es el ENRES, que además avaló en parte el pedido de la provincia del aumento en la tarifa del agua, pero no en su totalidad. Todo lo que había pedido la provincia, no. Pero no es vinculante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto había, vamos en número, redondito, sí. ¿Cuánto había pedido la provincia? ¿Cuánto le pareció bien al ENRES? ¿Y por qué usted votó en contra? En realidad, bueno, la provincia, ¿cómo funciona esto? Digamos, Aguas hace un estudio de sus costos, digamos, de las diferenciaciones que puede haber habido por la inflación, por diferentes cuestiones, hace su estudio de costos, eso se lo transfiere como estudio al Ministerio de Infraestructura, en este caso, y el Ministerio de Infraestructura ve si corresponde o no hacer ese pedido. Antes de llevar adelante, digamos, la decisión de aumentarlo, debe pasar por el ENRES, esto es parte de la ley que se aprobó ya en el año 95 o 96, se empezó a aplicar en el 96 con la privatización. Posteriormente, en el 2006, cuando recuperamos la empresa, digamos, para llevarla de nuevo a un manejo público, se modificaron algunas cuestiones, pero siempre está la necesaria intervención del ente regulador antes de llevar adelante la tarifa. El ente lo toma, tiene unas divisiones técnicas del ente que hacen que se estudien tanto en la parte financiera, económica, y en la de la técnica concreta de infraestructura. Se hacen a partir de eso un dictamen y con ese dictamen, previo a esto, por supuesto, una etapa importante, la audiencia pública. Se convoca audiencia pública para conocer cuál es la opinión de los usuarios y de las organizaciones de usuarios respecto de lo que está pretendido por la empresa. Que dijeron que parecía excesivo. Absolutamente, a ver el común denominador, las únicas voces que acompañaron, digamos, el planteo de aumento fue la empresa y el Ministerio de Infraestructura. Y el plan, bueno, la idea general de la empresa y del Ministerio es un aumento acumulativo del 89%, es decir, un aumento primario en el segundo bimestre del 38%, en el tercer bimestre de 11, cuarto bimestre de 11, así hasta llegar acumulativamente al 89%. ¿Cuánto autorizó el ENRES? El ENRES no autorizó ningún porcentaje. Lo que hizo el ENRES, mayoritariamente, después te explico cuál fue mi voto, digamos, mayoritariamente planteó que no se estaba de acuerdo con gran parte de los valores que decían debían ajustarse. Esto lo planteaba la empresa. Por ejemplo, el tema de los insumos. Había un planteo de que en el año 2016, por efecto de la devaluación y de la inflación, los insumos, que son generalmente importados, habían tenido un brusco aumento. Se planteaba un aumento, digamos, considerando lo que había asumido en el 2016 y también se planteaba algo similar para el 2017. Pero si vos ya lo habías contenido en el 2016, no podías reproducir esa cifra en el 2017. Eso impactaba casi en 60 millones de pesos dentro de la estructura de costo de la empresa. Otra cosa que la empresa también consideraba, ponía, digamos, dentro de la estructura de costo, unos nuevos acueductos que se han habilitado en la provincia, que se están poniendo en funcionamiento, que no tienen que ver con las 15 localidades de ASA, porque lo que tenemos que ser claros por ahí, que la gente no lo tiene como información. La empresa ASA presta servicios solamente en 15 ciudades de la provincia. Así es. El resto de ciudades de la provincia, te hablo casi de 280 localidades más, son abastecidas por diferentes tipos de prestadores, cooperativas o el propio municipio o comuna son los que prestan el servicio. Entonces, la empresa funciona en 15 ciudades de la provincia. Y lo que se quería hacer era que estos acueductos, que no tienen nada que ver con abastecer a las 15 ciudades estas, fueran, digamos, su costo de mantenimiento absorbido por la empresa. Y esto no es así, si la provincia con buen criterio, llevó adelante obras para abastecer de agua a diferentes localidades, tienen que ser o esas localidades o la provincia quien sostenga su costo de mantenimiento. No pueden ser los usuarios de las 15 localidades de ASA, porque no es a ellos a quien se les sirve. No, por lo si tanto, se empieza a prestar el servicio en otra localidad, tendrá que sumarse esa localidad para el pago de los servicios de los ciudadanos. Efectivamente, o bien se suma la localidad ASA y también entra, digamos, a jugar el pago del servicio que hace cada una de esos usuarios, o bien lo paga la provincia o esos usuarios de forma separada. Esto generó 305 millones de pesos
una suma de 305 millones de pesos que para criterio del ENRES no, digamos, tenían que ser computados a la hora de medir el costo de la empresa. Y por lo tanto, eran 305 millones de pesos que no se podían pasar a la facturación. ¿Usted por qué votó en contra? Bueno, yo aparte de convalidar esto, que creo que fue, digamos, un trabajo de los equipos técnicos del ENRE importante, hay un elemento que desde hace años no se está considerando y yo creo que es la hora de ponerlo sobre la mesa. A ver, la empresa ASA potabiliza 330 millones de litros de agua para las 15 localidades o en todas las plantas que tiene y la que extrae, digamos, para darle como servicio a los usuarios. De eso solamente se factura 168 millones, es decir, casi el 50%. El otro 50% es un agua no contabilizada, digamos no la paga nadie, pero se factura, es decir, la paga la empresa cuando la produce a esa agua, pero después no se la cobramos a nadie. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no se la cobra a nadie? Porque hay costos de ineficiencia. ¿Qué tiene que ver esto? Lo que vemos en las ciudades. Estas ciudades están pobladas de corralitos. Esos corralitos tienen una digamos, son producto justamente de esa ineficiencia. Cañerías, redes de distribución obsoletas que no tienen digamos, una tarea de mantenimiento que puedan hacer que sea eficiente el funcionamiento de la empresa. Y el tema del agua consumida, irregularmente no contabilizada, que se consume en gran parte de los asentamientos irregulares. Acá no es que digamos, en estos bolsones de pobreza que tienen los grandes centros urbanos, sobre todo Santa Fe y Rosario, la gente consuma agua de pozo. No, consume el agua de red, que está llevada ahí de manera clandestina. Esto genera dos consecuencias. La primera es que al llevarla de manera clandestina, porque no ha sido considerado en la planificación, se pierde mucha agua, digamos. Las redes extendidas de manera clandestina hace que se generen pérdidas permanentes, importantes pérdidas en todo lo que son los trayectos de estos recorridos informales. Y la segunda cuestión tiene que ver con la gran cantidad de agua que tiene con el consumo real. Y acá lo que no estoy de acuerdo es en un planteo que viene haciendo el gobierno provincial y la empresa, de que quieren llegar a dentro de 3 años más o menos, porque eran 42 meses, pero ha pasado más de medio año, quieren llegar en 3 años a que los costos que tiene la empresa para funcionar los pague totalmente el usuario. Es decir, hoy hay un subsidio, hay un aporte del gobierno provincial que se viene haciendo desde el 2006, desde que se recuperó la empresa, siempre el Estado provincial ha ido haciendo un aporte para que funcione de manera equilibrada. Esta situación quiere revertirse y quiere llevarse a una ecuación donde no haya más aporte del Estado. Esto es para mí un principio que está puesto en el punto número 5 o 6 de la resolución del ENRE. Esta convalidación de querer llegar a digamos, a este empate entre costos y lo que paga el usuario en facturación, a mí me parece absolutamente inconveniente. En primer lugar, porque vos no puede ser que estés produciendo agua, 330 millones de metros cúbicos de agua, solo cobres 168 y le quieras cobrar a ese usuario por los 330 millones. Acá tiene que haber, en primer lugar, una tarea de modificación de los criterios que tiene la empresa para llevar adelante los controles de fuga. Así, estas situaciones de pérdida de agua en la vía pública que tenemos es aberrante. Y la segunda, el gobierno provincial no puede quedar ausente de sostener parte de la tarifa y subsidiar parte de la tarifa, porque lo que está subsidiando son a estos vecinos que no tienen capacidad económica. En realidad esa es la discusión, porque seguramente se puede achicar algo con el tema de mejorar la distribución, evitar las pérdidas, evitar el derroche y demás. Pero la discusión es, la empresa, el servicio de agua no es un servicio privado, no es una empresa privada. Así es. Y la discusión es cómo se subsidia, cómo subsidian los estados en todo el mundo, no sé si este servicio, pero en general los del transporte están subsidiados siempre. Esa es la discusión de fondo, si se sostiene o no el subsidio y cómo mejorar la distribución y evitar más pérdida de agua potable en lo que fuere, ¿no? Mala distribución, malas construcciones, robo de agua potable, digamos, es eso. Es bueno, y hacerla más eficiente y hacerla, para que tengan una idea, la empresa no tiene tarifa social. Además. No tiene tarifa la EPE social. Sí tiene tarifa social. La EPE tiene tarifa social, bueno, el gas tiene tarifa social, agua no tiene tarifa social, tiene lo que se denominan casos sociales, es decir, bueno, ahí está la legislatura, ¿no? Algún proyecto de legislatura. Hay una serie de proyectos, pero que lamentablemente no sean, bueno, hasta hay proyectos que plantean volver a que los dictámenes del ENRE sean vinculantes.
y tampoco han logrado mayoría en todos estos años. Digo, hay una serie de iniciativas, pero nosotros, y el ENRES lo está planteando permanentemente, tenemos que avanzar en crear una empresa moderna, crear la tarifa social. Flor. Último, y lo dejo a Andrés porque lo veo que quiere preguntar. ¿Hay alguna audiencia pública en todo el país, nacional, provincial o municipal, que sea vinculante? No. Andrés. No, pero está bien si... Puede condicionar, pero no son si regla los destinos de nuestros representantes, que en este caso son los pares de Oscar. ¿Por qué San Lorenzo paga lo mismo que Rosario si Rosario tiene un acueducto gigantesco, que es el gran acueducto del Rosario, que ha mejorado el servicio en la zona norte de la ciudad de Rosario? El Ganadero Baigorria muy bien, Capitán Bermudo en un 80% superior, y San Lorenzo saca agua de pozo. Bueno, ahora digamos, eso justamente ahora ya se ha habilitado un ramal del acueducto del Gran Rosario, en realidad de la planta potabilizadora. ¿Ahora sí? No. Ahora llegó, acaba, digamos... Es una obra que va a ir pegado a autopista y que va a entrar por el centro de la nueva bajada, que es Urquiza. San Lorenzo tiene agua de pozo. Bueno, ahora tiene agua de pozo, porque tiene agua, digamos, se extrae subterráneamente. Hasta fines de diciembre. ¿Por qué paga lo mismo San Lorenzo que Rosario? Bueno, esto es una cuestión digamos, de estructura de la empresa. La calidad de agua sin duda que no es la misma, pero no solamente, yo te entiendo lo de San Lorenzo, por eso digo... ¿Usted confirma que la calidad de agua no es la misma? No es la misma. No digo la calidad en el sentido de salubridad, digo la calidad en el tema del gusto. Digamos, el agua se llama de superficie, la que extraemos del río y potabilizamos, es la que de alguna manera y culturalmente hemos asumido que es un agua que tiene un sabor, por las sales que tiene, digamos, o por las no sales que tiene, y que sí tiene la subterránea, tiene un sabor mucho más agradable que la que se obtiene cuando el agua proviene de una situación subterránea o se genera a través de las plantas de osmosis inversa. Sin duda que el agua de superficie es un agua mucho más agradable a lo que es el sabor. Eso ahora ustedes lo van a tener porque se acaba de firmar y acaba de concretarse la conexión del acueducto, de la planta potabilizadora que tenemos en Ganadero Baigorria hacia el norte, y el agua a San Lorenzo ahora va a llegar también de superficie. Esto en pocos días o en poco tiempo, digamos, ustedes van a tener la materialización de esto, y sin duda van a tener un cambio de situación en lo que está diciendo, el agua que consumen diariamente. ¿Y por qué hasta ayer San Lorenzo pagó lo mismo que Rosario? Porque es una cuestión de la estructura empresaria. A ver, lo hace así, también lo hacen en Rosario. En Rosario también tenemos situaciones... ¿Le parece justo o injusto? No me parece justo. A ver, creo que están consumiendo agua diferente y nosotros generalmente... Vos fuiste diputado provincial. Flor, ¿cuánto trabajamos en San Lorenzo? Cuando vos eras niña, de los 15 a los 18. ¿Tomás mate en San Lorenzo? Agua más pesada. Y las sales. A ver, hacemos una recorrida, nosotros estamos haciendo una práctica que se llama ENRES en los barrios. Vamos a los barrios, tomamos contacto con los vecinos, hacemos pruebas de calidad, hacemos pruebas de presión. Y probamos el agua, que en algunos barrios, bueno, Cristalería hasta hace poco tiempo, hasta que el acueducto se conectó en su primer tramo, era intomable. Las sales...